Cordial saludo. En este momento nos encontramos finalizando el desarrollo de la fase 3, donde debemos determinar las especificaciones del tipo de telemetría a implementar. Junto a mis compañeros Freddy Herrera, Giovanni Bermúdez, Carlos Benavides, John Jairo González y quien les habla Milton Morante, conformamos el grupo 5 del curso de telemetría. Entonces, en este video vamos a hablar de las tareas a desarrollar en la fase 3. Primero pues vamos a hablar, hacer una pequeña introducción. Entonces este trabajo se desarrolla porque debemos plasmar y ya tener identificados cómo se va a desarrollar nuestro sistema, la configuración, las especificaciones y todo lo relacionado con nuestro sistema de automatización del sistema del sector floricultor. Pues más específicamente en la sabana centro del país, que es donde se presentan constantes cambios climáticos o que hayan afectado las producciones, como ya hemos mencionado anteriormente, eh, las heladas en la hora de las madrugadas y el fuerte sol en las horas de la mañana. Entonces, pues en este documento vamos a hablar sobre las especificaciones como tal ya del sistema y lo que se quiere desarrollar. Los objetivos de este trabajo, pues desarrollar la fase 3 planteada en la guía de actividades, donde queremos cumplir con los ítems del sistema de automatización del sector floricultor. Los objetivos específicos, pues identificar y organizar de una forma adecuada la telemetría empleada para el proyecto de automatización del sector floricultor. ¿Qué hacemos con eso? Pues ya plasmar en sí cómo va a ser la configuración y el diseño del sistema. Entonces, pues acá encontramos algunas fases de desarrollo del proyecto y podemos ir de lleno a lo que requiere el desarrollo de esta fase. Entonces, en la selección de la configuración del sistema de telemetría, entonces vamos a partir de los parámetros iniciales que habíamos planteado. ¿Esto qué quiere decir? Pues en la medición de variables de nuestro sistema, que es la temperatura, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos configurar nuestro sistema para que a partir de esa medición de variables se puedan ejecutar las tareas que se deben realizar o que sean pertinentes dependiendo la información recibida por nuestro sistema en la central donde se monitorea todo nuestro proceso? La parte de diseño, aquí vemos un pequeño bosquejo de cómo sería el sistema. Aquí está el invernadero, los sensores que nos toman toda la información, nos miden la variable. Aquí está nuestra central donde se va a recibir la información y la transmisión vía Wi-Fi o vía inalámbrica a una central donde se monitorea, se almacena y se ejecutan las tareas pertinentes. La definición y diseño del sistema. Entonces, ya sabemos que el sistema pues ya está dado por una serie de componentes. El diseño, ya veíamos una pequeña especificación. Entonces, estos componentes hacen parte de todo nuestro proceso. Principalmente pues podemos ver que está el invernadero, que es nuestro eje, nuestro punto donde vamos a desarrollar todo el proceso. En ese invernadero pues se ubicarán una serie de sensores. En nuestro caso, como es de temperatura, hablamos o se plantea de los LM35. Luego tenemos unos amplificadores y adecuadores de señales de los sensores. ¿Qué nos hacen estos amplificadores? Pues nos reciben la señal y nos la adecuan para que pueda ser leída por un sistema para poder enviar la señal. Esa recepción de estas variables, de estos datos, pues la vamos a realizar a través de microcontroladores, los cuales nos van a codificar y nos van a enviar una señal para saber qué es lo que debemos hacer. También necesitamos unos transmisores y receptores de señal que serán vía Wi-Fi, que van a transmitir la información desde el punto del invernadero hasta la central de donde se está monitoreando todo el proceso. Y pues la recepción se va a hacer en un computador y un software para realizar ese análisis y tomar decisiones
y ejecutar tareas pertinentes. También vamos a ver las especificaciones. Entonces, nuestro sistema está compuesto por varios elementos: los físicos, componentes electrónicos como los sensores que nos van a tomar nuestra temperatura y todo lo que ya les había hablado anteriormente, así como la parte humana, que van a ser las personas que inicialmente van a desarrollar la configuración de los dispositivos, la configuración de los microcontroladores, la adecuación del software y toda esa parte inicial para el funcionamiento del sistema. Luego de estar montado, pues también las personas o la persona encargada será quien tome las decisiones y active las tareas que deben ser ejecutadas de acuerdo a los parámetros que ya hemos hablado inicialmente de la temperatura: una temperatura ideal, una temperatura baja y una temperatura alta. Ya también habíamos hablado de las especificaciones que deben ser controladas, pues, este sistema por personas con conocimientos adecuados del software, con personas que sepan qué tareas se deben ejecutar en las posibles eventualidades que suceda en el invernadero o los datos que se reciban. Y el diseño en el software SCADA, pues como ya sabemos, el software SCADA o el SCADA son sistemas que se utilizan para controlar sistemas a distancia en sistemas como la telemetría, y aquí podríamos ver un pequeño bosquejo, una parte de nuestro diseño, del diseño de nuestro proyecto. Entonces aquí vemos que tenemos unos sensores que son los que nos miden la temperatura, y ya dependiendo de eso, aquí vamos a tener una señal de comunicación Wi-Fi. Entonces el sensor nos recibe la información, nos la envía a este servidor y de aquí la envía a la unidad central. De aquí se regresa una señal diciendo qué ejecución se va a tomar. Hay un actuador que nos va a activar los motores para un bombeo de riego en caso de que la temperatura esté muy alta. Y ya pues finalmente las conclusiones, pues con este proyecto, con esta fase del proyecto, pues podemos plasmar ya de lleno lo que se quiere hacer con el sistema de telemetría, cómo va a funcionar, cuáles son los elementos que lo incluyen y pues las finalidades que quiere el proyecto. Pues esperamos que sean las mejores, ya teniendo una configuración, unas especificaciones y un diseño como lo hicimos en esta fase. Ya vamos a encaminarnos a obtener un buen resultado. Pues muchas gracias. Por último me faltaba las referencias utilizadas para la realización de este trabajo, y recuerden que somos los integrantes del grupo 5 del curso de telemetría. Muchas gracias.